Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí contentos, gozosos de traer las hermosas nuevas de salvación. Vamos hoy a discutir el capítulo 34. Capítulo 34 del libro de Éxodo. Así que vamos a darle lectura. Y una de las enseñanzas de este capítulo es que el pueblo que intercede, o la persona que intercede, Dios tiene misericordia, porque Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Si una sola persona se humilla ante Dios y el pueblo también se humilla, Dios tiene misericordia y el lugar no es consumido por el pecado. Y el título que empieza esta Biblia dice el pacto renovado. ¿Por qué el pacto renovado? Porque Moisés rompió las tablas debido al pecado de idolatría que cometió Israel. Se fueron en pos de otro Dios, el Dios del becerro de oro. Y Dios se molestó porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Como las esposas que son celosas de sus maridos, así es Dios, porque Él es el marido de la iglesia. Por eso el Dios nos llamó a la santidad, que no nos contaminemos con lo que hace el mundo, las corrientes del mundo, sus pecados, sus cosas y leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Así que vamos a darle lectura. Aquí dice: Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra. Y así Dios quiere alisar nuestro corazón, porque nuestro corazón sin Dios se convierte en una piedra. Como las primeras, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, ya que Moisés había destruido las primeras 2 tablas que Dios escribió con su dedo. Las destruyó porque se molestó por el pecado de idolatría que hizo el pueblo luego de Moisés estar 40 días con Dios en el monte Sinaí. Se corrompió porque no escucharon la voz de Dios, porque Dios estaba hablando con Moisés y pensaron que Dios se había apartado de ellos. Así que no se asuste cuando no escuche la voz de Dios. Dios también trabaja en el silencio. No es que Dios no esté con usted y que Dios lo haya abandonado. Simplemente que a veces Dios actúa en el silencio. No cometa el error que cometió Israel, que se fueron en pos de otros dioses porque no vieron que Dios estaba actuando en sus situaciones diarias. Por lo tanto, si usted ve que Dios no está actuando, algo le quiere enseñar. Algo quiere Dios mostrarle. No vaya en pos de otros dioses, en pos de su corazón, en pos de sus pensamientos, en pos de sus pecados, porque Dios no le está hablando. Simplemente espere en Dios, que Él le va a hablar y se le va a revelar. Puede estar 39 días buscando a Dios y la respuesta estaba en el número 40. Y por no esperar y desesperarse, hasta el día número 40, en el día número 39, decide hacer lo que a Dios no le agrada y daña los planes de Dios por ser impaciente. Por eso un fruto del Espíritu es la paciencia. Dice aquí: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hermano, qué hermosura, cómo Jehová hablaba directamente con Moisés. Y Dios quiere hablar directamente contigo hoy. Moisés no era nadie, un extraterrestre o alguien fuera de lo normal. Simplemente un ser humano que estuvo dispuesto a seguir su voluntad, aún con sus limitaciones, aún con sus debilidades, decidió hacer la voluntad de Dios. Dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte.
ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, o sea, pasten. Y me llama la atención el versículo 2, sube de mañana. Dios quiere que lo busques, lo primero que busques cuando te levantes sea a Él su rostro, ya sea orando, hablando con Él, ya sea leyendo la palabra, ya sea escuchando la palabra, porque hoy las aplicaciones de la Biblia, como la Gateway, tiene la Biblia hablada, que usted la pone y usted la escucha. Quiere que usted se comunique con Él, ya sea a través de una predicación también. Pero sube de mañana al monte, como dice Moisés. Al monte se refiere que tengas comunión con Dios, porque Él habita en las alturas. Monte se refiere a tener comunión con Dios. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y me llamó la atención esto de las tablas de piedra porque Dios escribió las primeras tablas. Pero después fue Moisés el que tuvo que escribir estas tablas. En otras palabras, como Dios diciendo, me pongo a pensar en ejemplos humanos. Y es como cuando tu esposa cocina o tu esposo cocina, viceversa, porque cualquiera puede cocinar. Si no es machismo o feminismo. Vamos a suponer que en mi ejemplo, mi esposa cocina y yo me paso criticando lo que ella cocina. Pues va a llegar el momento que mi esposa se va a molestar y va a decir, cocina tú, para que sepa el trabajo que a veces cuesta hacer las cosas y uno sepa valorar más a las personas, valorar lo que hacen otros. Y en este caso, Dios ahora le hizo escribir las tablas a Moisés para que no volviera a cometer el error que cometió de arrojar las tablas de Dios después que las escribió. Y así hacemos muchos seres humanos hoy en día. Cogemos la palabra y la tenemos en poco y la arrojamos al piso y la pisoteamos y la destruimos con nuestros actos, con nuestra forma de ser, porque no queremos, somos pueblo rebelde, duros de servir, no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nos da el deseo de nuestro corazón. Y no tenemos ninguna diferencia de Moisés. Nosotros a veces no queremos obedecer a Dios. Y lo que Dios nos dio con su propio dedo, que nos escribió con su palabra, pasamos por alto sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, sus leyes. Después que Dios pasó el trabajo de enseñarnos lo que teníamos que hacer. Y a veces Dios nos tiene que dejar pasar por situaciones difíciles para enderezar nuestro corazón. Y dice aquí, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, en otras palabras está diciendo, ¿qué es lo que pasa? Soy yo. ¿Por qué estás temiendo? ¿Por qué tienes miedo? Si yo soy Jehová, el gran yo soy, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, o sea, la iniquidad se refiere a la injusticia, a la maldad del ser humano, la rebelión y el pecado lo perdona, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras palabras, el pecado produce tristeza, dolor, el Espíritu Santo te produce convicción de pecado, para que te arrepientas y Dios tenga misericordia, porque Él es tardo para la ira. Pero si persistes en tu maldad, mira lo que dice aquí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios
no permite la maldad en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie y nadie puede tentarlo a él. Viceversa, Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentarlo a él, porque él es santo. Cuando alguien diga, no, que por qué tú me haces esto, Dios, por qué tú me estás permitiendo esto. No, Dios no tienta a nadie. Eso es una locura del hombre. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Imagínense, vio directamente a Dios cara a cara, al maestro. ¿Cómo no se va a postrar ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, que le acaba de pasar por el frente de él y acaba de escuchar su voz que dice 2 veces Jehová, Jehová? Imagínense, escuchar la voz de Dios. Cualquiera se postra. ¿Usted sabe lo que es eso? Escuchar la voz de Dios. Eso no es cualquier cosa. Y Dios amaba tanto a Moisés por su humildad ante su presencia. Por su deseo de ser, que su corazón fuera trabajado por la presencia de Dios. Hermano, Dios quiere que tú vengas a Él para ayudarte a trabajar con tu vida, con tus malos hábitos, con tus malos pensamientos, con lo que tú vienes, con tu background, con tu trasfondo que tú vienes. Ven a Él tal y cual como eres. Dios va a ir a través del Espíritu Santo trabajando en tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu familia, en todo lo que haces. Si le dejas obrar en tu corazón y no resistes al Espíritu Santo, como dice la Biblia, no resistir al Espíritu Santo, sino que escuchas su voz y le haces caso, de seguro vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. De seguro vas a tener el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación no quiere decir que siempre vas a estar alegre, porque hay momentos y hay momentos donde posiblemente te está pasando una situación difícil, que te pongas triste, llores, o que te frustres, o que te molestes. Son sentimientos humanos, Dios los creó. No es que siempre vas a estar riéndote, sino que simplemente sabes a ciencia cierta y estás completamente seguro. Dios te bendiga, Dayan. Estás completamente seguro de que Dios te va a ayudar en medio del proceso. De ahí viene el gozo de Dios. De que no importa si la regaste, si ensuciaste lo que Dios hizo, si hiciste algo malo, Dios es misericordioso y está ahí para trabajar en tu vida, para trabajar en tus actitudes, para trabajar en tu comportamiento, para trabajar en tu personalidad. Para eso es Dios. Dios es un artífice, es el mejor tallador, es el mejor maestro del arte. Dios está ahí con el martillo, como dice la canción, martillo en mano y mucho fuego, para trabajar cada área de tu vida que necesitas mejorar para vivir una vida agradable delante de sus ojos. Dice, y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y me llama la atención esto, que lo que quiere decir esto es, como Moisés intercediéndole y diciéndole a Dios, Señor, pero cómo este pueblo va a poder salir de sus malos caminos, de su maldad, cómo va a poder
mejorar su vida, si tu presencia se aleja de ellos, tú eres el único que los puede sanar. Si te apartas de ellos, ¿cómo ellos van a poder cambiar? ¿Cómo su corazón va a poder ser transformado? Esto es exactamente lo que le está diciendo Moisés a Dios. Y dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios es amoroso. Por eso es que Dios quiere que usted se comunique con él. Que usted quite el velo delante de él. Se desnude su corazón. Que se muestre tal y como es. Y Dios lo va a ayudar a sobreponerse, a sobresalir, a levantarse, a hacer su voluntad. Y dice, haré maravillas. Ay, quiero recalcar algo. Mucha gente se aleja de Dios porque la Iglesia Católica ha enseñado que buscar a Dios es inalcanzable, que ningún ser humano puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿De qué manera lo ha recalcado y lo ha enfatizado de que es imposible ser santo? Por eso mucha gente se aleja de Dios, porque presentan la figura del Papa como alguien que tiene que estar con unas vestiduras y tiene que estar como un robot así, y con yo no sé qué que anda en la mano él a veces, con una túnica, todo hermoso por fuera, sin ninguna tacha ni nada. Y ese es el problema que estamos enfrentando, que la realidad es que el evangelio no es ese. El evangelio es venir ante Dios todos los días. ¿Por qué la Biblia dice nuevas son sus misericordias cada mañana? Porque el evangelio dice que el que esté limpio, límpiese más. Porque siempre hay una forma de ser un mejor ser humano, de ser una mejor persona, de cambiar actitudes que nos hacen hundirnos en vez de levantarnos, de cambiar cosas o entregar cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo que nos entreguemos. Si tú no vienes a Dios, está bien, fallaste, está bien, gloria a Dios, aleluya. No te estoy diciendo que seas perfecto porque yo no lo soy. Sí, trata de no pecar porque el pecado trae maldición sobre tu vida. Pero si pecaste, no huyas de Dios como hizo Caín. Si pecaste, haz como David, que se humilló ante Dios para alcanzar misericordia y favor de Dios. Miren lo que dice la Escritura, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que dice la Escritura, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue asesino, mató mucha gente. Y mató a Urías, el esposo de, me parece que se llamaba Elizabeth, la que cometió adulterio. Betsabé, Betsabé cometió adulterio, fue asesino, se llenó de orgullo porque cuando vio que su reino estaba y su ejército había sido engrandecido y era rey de Israel, comenzó a censar el pueblo, comenzó a confiar en sus propias fuerzas. Y ese es el peligro de tú no buscar a Dios todos los días. Porque crees que hoy no lo buscaste y no te pasó nada, que con tus propias fuerzas vas a poder vencer la potestad de las tinieblas y la oscuridad de este mundo, alejándote de él. Se llenó de orgullo, comenzó a censar el pueblo. Cuando se le olvidó que las batallas que David había ganado era porque la presencia de Jesús y del Espíritu Santo estaban con él. Y así le sucede a muchos seres humanos. Comienzan con la unción, comienzan predicando fuego, comienzan sanando enfermos, comienzan levantando a los caídos. Pero más adelante usted los ve escocotados. ¿Por qué? Porque se creyeron que descansar significaba dejar de leer la Biblia, dejar de ir a la iglesia. Cuando el enemigo comenzó a perseguirlo, porque eso es una promesa que dice la Escritura,
que Dios te va a bendecir, pero con persecución. Cuando comenzaron a recibir ataques, situaciones, problemas, ¿qué sucedió? Se apartaron de Dios. No es como comiences, es como termines. Termina de pie, termina tu carrera. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Hasta que llegues a la presencia de Dios. Como dijo y aprendí uno de mis versículos en mi caminar cristiano cuando me convertí en una iglesia pentecostal. Habiendo sido heraldo significa, Dios te bendiga Raúl, habiendo sido heraldo de muchos, o sea, habiendo sido predicador de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerdo en una ocasión, en un culto que estaba, este hombre con una unción predicando, todo el mundo ahí, la gloria de Dios manifestándose en medio del culto. Y años más tarde encuentro a este mismo predicador que yo me maravillé. No me maravillé, realmente me dio lástima. Totalmente apartado de Dios. También en cierta ocasión me encontré un pastor aquí mismo en Brownsville. Estaba predicando en el Good Neighbor. Personas sin hogar. Y se acercó al frente un pastor para que orara por él, que se había apartado de Dios. Y hermano, no se aparte de Dios. No se aparte de Dios por la vergüenza del pecado. No se aparte de Dios por la persecución. No se aparte de Dios por nada de lo que ofrece este mundo. Venga Jesús, no haga como Adán y Eva que pecaron y huyeron de la presencia de Dios. Al contrario, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no dice huye porque pecaste, yo no te voy a perdonar jamás y nunca. Ese Jesús no dijo eso. Arrepentíos y convertíos. ¿De qué el ser humano se va a arrepentir y se va a convertir? De sus pecados. Jesús es el médico. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, dijo Jesús. Yo soy un enfermo que todos los días busco la misericordia de Dios sobre mi vida. Porque sin Dios yo soy un escombro, soy un desastre. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo reconozco que sin Él no llego ni de aquí a la esquina, mi amado hermano. Los logros, los triunfos que yo he logrado en mi vida es porque busco a Jesús, porque tengo hambre de su presencia. Los días que dejo de buscarlo es los días que más me lleno de problemas. Los días que dejo de buscarlo es los días que más ofendo el corazón de Dios. Yo he aprendido en mi caminar cristiano a no dejar ni un solo día de buscar de Dios. No es casualidad que la Biblia diga que busques a Dios de día y de noche. Que medites en la palabra de Dios de día y de noche. Porque entonces, mira lo que dice, mira qué hermoso esto. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, aunque tu mundo esté virado patas arriba, aunque tu mundo se esté cayendo en pedazos, todo, confiesa esa palabra, todo lo que toque tu mano prosperará. Todo. Hermano, no andamos por vista, andamos por fe. Llamamos a las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. No se olvide algo tan sencillo como eso, la certeza, aunque no lo vea, usted
lo confiesa, lo cree, tiene convicción, tiene seguridad de que lo va a recibir, de que esa promesa se va a cumplir en su vida, de que la mano de Dios va a estar sobre usted. Esto no se trata de usted, esto no se trata de su fuerza. Si usted falló, esto no se trata de su fuerza, esto se trata de venir a Dios todos los días para alcanzar misericordia, para alcanzar el oportuno socorro en medio de las situaciones del diario de vivir, en medio de nuestras limitaciones. Ahí está la victoria. Usted nunca bajo sus propias fuerzas va a poder vencer. Usted es débil. Usted es fuerte si sigue a Jesús y no se rinde ante sus pecados y no se rinde ante sus limitaciones, sino que confía en el Espíritu Santo. La clave está en buscarlo todos los días, su presencia, tener hambre de su presencia todos los días. Y entonces su vida va a dar un giro 360, va a ser transformado. Dios le va a comenzar a hablar en sueños, Dios le va a comenzar a hablar en la palabra. Esta palabra se va a hacer como un foco y se va a adentrar en tu espíritu. Y usted se va a alimentar de ella. Esta palabra lo va a sostener en el día difícil. Esta palabra va a enderezar todo lo torcido. Y la necesitamos todos los días. Y vamos a seguir aquí. Y dice... Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y esa es una promesa para usted y para mí. Y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Dios las va a hacer a través de usted. Dijo Jesús: haré cosas mayores. Ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Reciba esa palabra. Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hermano, cuando usted cuente su testimonio, la gente va a decir: no, definitivamente eso tuvo que ser la mano de Dios. Y mire lo que dice aquí. En esta Biblia le pone como tema: advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuando Dios habla de estas naciones que estaban alrededor de Israel, usted le puede poner nombre. Yo siempre le pongo nombre. He aquí yo he hecho delante de ti la presencia de la fornicación, la presencia del adulterio, la presencia de la avaricia, la presencia, he aquí yo he hecho delante de ti la presencia de la codicia. Usted siempre se va a encontrar con gente avariciosa, codiciosa, adúltera, fornicaria, ladrona, gente mentirosa. ¿Y qué Dios nos está queriendo enseñar aquí? Gente idólatra que en México adoran el Dios de la Santa Muerte. Y en otras naciones, en Haití, el vudú. En África, todas esas cosas, religiones llenas de idolatría. Tenemos que orar y reprender esos espíritus inmundos. Aquí alrededor de nosotros, el catolicismo, orándole a María, como si María ya está en el cielo con Dios, en la presencia de Dios. Nosotros le oramos a Jesús, no a María. Y así sucesivamente. Yo leí un libro que había más de 1000 religiones. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. O sea, tú no puedes salir de este mundo. Donde quiera que tú vayas, va a haber maldad. Va a haber gente que no tenga tus mismos valores, que no tenga tus mismas creencias. Guárdate, el Señor te dice, guárdate de hacer lo que hacen ellos. Cuídate, en otras palabras. Para que no sean tropezadero en medio de ti. Si aquel mata, usted no va a matar. Si aquel roba, usted no va a robar. Si aquel es adúltero, usted no va a ser adúltero. Si aquel, como decía el pastor el domingo, es un picaflor, usted no va a ser un picaflor. Así sucesivamente. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. En otras palabras, llámele al pan pan y al vino vino. No le diga
a un veterinario que es un pediatra cuando es un veterinario. Ni no le diga a un pediatra que es un veterinario cuando es un pediatra. Llame las cosas por su nombre. No, hermano, porque usted no puede justificar sus pecados. Usted mintió. Si no, no va a cambiar su conducta. Mentí. Deje de estar engañándose. A Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, si Dios no puede ser burlado, ¿por qué usted está tratando de creerse que usted está engañando a Dios? Dios lo ve todo. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Miren, desde la antigüedad. Desde la antigüedad, esta gente que habitaba alrededor de Israel adoraba imágenes. Y en este caso era el dios de acera. Y hoy lo vemos, el dios Buda. Que si el karma, ¿cuántos cristianos dicen no, que el karma? Mi hermano, eso es satánico, el karma, eso no tiene nada, eso no está en la Biblia. Eso viene de religiones paganas. La Biblia no hay ningún karma. La Biblia es lo que siembras cosechas. Déjese de estar repitiendo lo que dicen las corrientes del mundo. Igualmente, escucho, te deseo buenas vibras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos querido agradar tanto al hombre que seguimos haciendo lo que hace el hombre en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios. Hermano, tenga cuidado. No se contamine. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Vuelvo y repito, me fascina este versículo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Su nombre es celoso. Una esposa celosa, un hombre celoso, ya usted sabe. Pues Dios es celoso. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso hay hombres celosos y mujeres celosas. Tenemos los mismos sentimientos que Dios. Dios celoso es. Por lo tanto, si Dios es celoso, Dios no permite el adulterio espiritual. Y dentro del adulterio espiritual está orarle a María. Yo rezaba el rosario en mi casa con mi padre todos los octubres. El rosario lo rezaba. Hasta que un día me encontré con el caballero de la cruz. La luz que se encontró Pablo, esa luz se me apareció a mí. Y comencé a leer la Biblia con un hambre voraz. Y en ningún lugar, ningún católico me ha podido convencer que llegamos al Padre a través de María. Eso es tremendo disparate. Dice la Biblia en Hechos, el único, vuelvo y lo repito, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Vuelvo y lo repito. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No dice María, no dice Santo Tomás, no dice santo, qué sé yo, tanto santo, no dice la Virgen de la Guadalupe, no dice la Virgen del Pozo. No, Dios se molesta con este adulterio espiritual. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre precioso de Jesús. Inclusive, y esto fue uno de los versículos primeros que aprendí. María, me parece que fue en el capítulo 1 de Lucas, dice, Señor, sálvame. ¿De qué Dios va a salvar a María si no tuvo pecado? ¿De qué la va a salvar? María pecó. Fue una mujer buena, porque para tener a Jesús, lo más grande, en su vientre, tuvo que ser una de las mejores mujeres que ha existido sobre la faz de la tierra. Una mujer piadosa, buena, bondadosa, amadora de Dios. Y deben imitar a María, una mujer que amaba a Dios. Todo hombre y toda mujer debe imitar a María en sus actos de que amaba a Dios. Pero no, hasta ahí. No, que si nosotros veneramos a María, sí,
respetamos a María como una mujer buena que fue, pero eso de rezar el rosario, como si Dios necesitara ayuda, como si Jesús necesitara ayuda para que Dios pudiera escuchar nuestras oraciones. Como si la sangre de Jesús no hubiese sido suficiente para escuchar y perdonar nuestros pecados y para escuchar nuestras oraciones. Hermano, no se deje engañar. Dice, vamos a seguir. Por tanto, no harás alianza con los moradores en aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. No hagas pacto con ellos. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Hermano, al pecado se le dice, lo arrancas de la raíz. Tú no le dejas la raíz, tú lo sacas de la raíz. Dice, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ora porque tus hijos no se unan a yugo desigual. No te harás dioses de fundición. ¿Cuántas imágenes hay? ¿Cuántas imágenes? No solamente la Iglesia Católica, los hechiceros, los brujos, los adivinos. ¿Cuántas imágenes no utilizan? Fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura. O sea, panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Simboliza. El pan simboliza el alimento espiritual, pero sin levadura, o sea, que te apartes del pecado. Según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja o que sea macho. Siempre dale lo primero a Dios en todo lo que hagas, en tus finanzas, cuando te levantes, con la primera persona que sea que hables, sea con Dios. Cuando te acuestes, dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Siempre lo digo, un día a la semana al menos descanse. Su cuerpo se lo va a agradecer. Saque tiempo para relajarse. Saque tiempo para despejarse. Saque tiempo para quitar todo estrés de su vida. La vida no consta de trabajo, 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 trabajo. Y lo dijo el ser más sabio de sobre la faz de la tierra, Jehová. Tienes que descansar. Sacar un día, aunque sea para descansar. Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. El trigo, si ustedes saben, de ahí se hace el pan. Y el pan significa, vuelvo y le repito, el alimento espiritual. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Hermano, hay que celebrar. Porque todo lo que usted siembra lo va a cosechar. Comiéncese a visualizar todas las cosas que usted ha hecho para Dios. Nada de lo que usted hace para Dios es en vano. Comienza a visualizar la cosecha. Comienza a visualizar. Aquí en Estados Unidos hay unos tejenos sumamente grandes que a veces yo los miro. Y a veces en mi espíritu digo, o en voz alta digo, ya está lista la mies, como dijo Jesús. O sea, ya está lista la cosecha. Todo lo que usted hace. Todas las veces que yo he predicado, mi amado hermano, todas las veces que he enseñado la palabra de Dios, hermano, nada de esto en vano. Ayer me escribía una señora por YouTube y me decía, gloria a Dios, alabando a Dios por la palabra que puse ayer.
y me echaba una bendición, me decía, Dios te bendiga, Harry, siempre. Y eso es una de las mejores satisfacciones que yo pueda recibir en su vida, que cuando yo hable esta palabra, la gente pueda recibir ánimo, pueda ser levantada, pueda ser restaurada, pueda seguir hacia adelante, que pueda Dios hablarle a sus problemas y sus problemas puedan ser disipados ante su presencia, para la gloria y honra de su nombre, que las almas se salven, que el ser humano venga a Cristo, que es el verdadero propósito de la vida. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás se va a acabar. La flor se marchita, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad, la hierba se seca, la flor se marchita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es vanidad. Dios no te va a preguntar los títulos de las películas que viste. Sí, yo veo películas, me fascina. Eso es uno de mis hobbies favoritos, ver películas. Pero Dios no te va a preguntar cuántas películas viste en Netflix. Dios no te va a preguntar cuántos juegos de pelota jugaste. Dios te va a preguntar cuántas almas te ganaste para mi reino. Dios te va a preguntar si llevaste a cabo su llamado y lo cumpliste fielmente. No perfecto, porque ningún ser humano es perfecto. Pero sí que tuviste el deseo desde lo más profundo de tu corazón de agradarle y de hacer tu voluntad, de hacer su voluntad, que cada vez que fallabas te tirabas al piso de rodillas y decías, Señor, perdóname, Dios, ayúdame, perdóname, Señor, y llorabas y gemías como un niño arrepentido por tu pecado, con deseo de hacer la voluntad de Dios, con convicción de que habías hecho algo malo y querías arrepentirte y hacer su voluntad, y venías a donde Dios pidiendo la ayuda para que te ayude a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios mira. Dice aquí, celebra la cosecha va a venir una cosecha gigante sobre tu vida si tú haces su voluntad. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia. Dios va a quitar todo lo que esté estorbando tu camino para que tú puedas hacer su voluntad. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Dios va a ensanchar tu territorio. Si hoy comenzaste con $1, Dios va a multiplicar ese dólar. Si hoy comenzaste con un discípulo, Dios va a multiplicar tus discípulos. Dios va a multiplicar tu empresa. Dios va a multiplicar tus bendiciones. Dios va a agrandar tu bendición. Yo que estoy en el ejército, hoy me dieron lo más sencillo en el ejército, Certificate of Achievement, certificado de logro. Después de ahí viene el AAM, Army Achievement Medal. Después de ahí viene el ARCOM, Army Commendation Medal. Después de ahí viene el Meritorious Service Medal, MSM. Y Dios te va a llevar de un nivel menor a un nivel mayor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya yo llevo los primeros 3, Certificate of Achievement, Army Achievement Medal, Army Commendation Medal, y ahora voy en pos, con la ayuda del Señor, de Meritorious Service Medal, que ese es el más alto premio que te pueden dar dentro del ejército no estando en una guerra. Ese es el más alto. Y Dios va a hacer así con tu vida. Dios me ha ido poniendo en escalones. Y así Dios hace con todo ser humano. Dios va a ir, los que obedecen a Dios y siguen a Dios, Dios va a ensanchar su territorio. Y ninguno codiciará tu tierra, nadie te quitará lo que Dios te dio. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta
de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En otras palabras, nosotros tenemos que darle las primicias a Dios en todo. No solamente en dinero, no solamente en ofrendas, sino en tiempo. En todo lo que hacemos, dele el primer lugar a Dios. Moisés y las tablas de la ley. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermano, hay algunas personas que han tenido experiencias de ir directamente a la presencia de Dios y escuchaba a un siervo de Dios que decía que Dios le dio la oportunidad y le mostró que Dios alimentaba a Moisés, porque ningún ser humano puede estar 40 días sin beber agua ni comer. Ningún ser humano se muere. Y Dios le mostró que alimentó a Moisés con un pan espiritual. Y ustedes saben que cuando Jesús estuvo en el desierto, también dice lo mismo, que no bebía ni comía. Pero no te dice, no, te está hablando de comida y bebida de aquí de la tierra. Pero verifíquense en el versículo que dice, y venían los ángeles en el desierto cuando ayunó 40 días, y venían los ángeles y le servían. ¿Qué le servían? Nadie puede durar 40 días en un desierto sin tomar agua, ni beber agua, ni comer. Se muere. Imposible. Con ese calor intenso, imposible. Con ese frío intenso, imposible. Tu cuerpo no tiene la suficiente energía para calentarse. Los alimentos te vas a morir. Y uno de los siervos de Dios dice que venían los ángeles y le servían agua. Y también escuché a este otro siervo que le daban pan para poder estar 40 días, pero no era un pan de la tierra, ni era un agua de la tierra, agua del cielo. Hermano, Dios es un Dios sobrenatural, no podemos encajonar a Dios, es un Dios natural. Como dice un predicador que me gusta mucho, humano. Estamos hablando para seres que creen en lo sobrenatural, si no, delante de Dios eres considerado un humano. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermano, esto no es para Moisés nada más. Cada vez que usted viene a la presencia de Dios, su rostro brilla, su vida brilla, siente paz, siente felicidad, siente gozo, llega cargado, y cuando viene a la presencia de Dios, cuando atrae esa atmósfera espiritual donde desciende la presencia de Dios, todas esas cargas se van, toda esa tristeza se va, todo ese dolor se va, toda esa culpa por el pecado se va, porque la presencia de Dios cambia todo, cambia la atmósfera, cambia todo en tu vida. Por eso es la importancia de buscar su presencia todos los días. Si no, la depresión se te va a quedar, la tristeza se te va a quedar, los problemas se te van a aumentar, las enfermedades van a venir, porque cuando tú no sabes manejar tus emociones, que ningún ser humano las puede manejar, tiene que ir a la presencia de Dios para que le dé paz y le ayude a controlar sus emociones. Hermano, ningún ser humano solo puede mantenerse ecuánime, mantenerse equilibrado, mantenerse cuerdo si no viene a la presencia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que el endemoniado gadareno, ¿qué le pasó? Volvió en sí. Hombre que rompía las cadenas, que estaba total. Hoy en día los psicólogos y psiquiatras le hubieran dicho que tenía esquizofrenia. Y hermano, ¿y qué pasó cuando vino Jesús a él? Volvió en sí. Lo que te hace caminar
cuerdo y lleno de juicio, juicioso en la vida, es acercarte a la presencia de Dios y anhelarla todos los días de tu vida. Un ser humano sin la presencia de Dios es un ser humano que se contamina fácilmente, que se corrompe, que puede llegar a ser un monstruo, que puede llegar a ser insensible, que puede hacer los pecados como si nada. Por eso necesitamos venir a la presencia de Dios para mantener nuestro corazón sano, para mantener nuestra mente sana, para mantener nuestras emociones sanas. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de incredulidad en la presencia de Dios se va. Dice, estamos terminando, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y esto me recuerda cuando yo no conocía a Dios. Yo veía a un ministro de Dios y no me atrevía ni a hablarle. Porque yo decía, no le va a gustar como yo soy, porque yo estoy hecho un pecador. Cuando usted es un ministro de Dios, la gente tiene cuidado con lo que dice y con lo que habla. A veces al frente de mí, la gente sabe que yo, ¿verdad?, le busco a Dios y le sirvo a Dios y soy cristiano, y tratan de no decir malas palabras al frente de mí. O si no, me piden perdón. Me dicen, mira, discúlpame por haber dicho esto. Yo sé que a ti no te gusta maldecir. Perdóname. Hermano, porque usted se diferencia entre la multitud. Cuando la presencia de Dios está en usted, la gente lo percibe, lo huele, lo siente, lo palpa. Y no porque usted sea la gran cosa, es la presencia de Dios en usted. Dice, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, en otras palabras, usted puede ser de una forma delante de los seres humanos, pero delante de Dios usted no se esconde, porque Dios ve todos sus pensamientos, Dios ve lo que hay en su corazón. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que sabe todas las cosas. A Dios no hay nadie que lo engañe. O sea, que si usted pecó, ¿por qué usted está huyendo? Si Dios está en el cielo, en la tierra, hasta los confines de la tierra, debajo de la tierra, no sean, ¿verdad?, ignorantes en esa parte. Usted tiene que arrepentirse. No haga como Adán y Eva. No podemos ser ignorantes y hacer así. Nosotros tenemos que ser sabios. Venir ante Él y decirle, Señor, de verdad yo no me puedo esconder. Levanto mis manos. Perdóname. Fallé. Si fallaste a un familiar tuyo, si fallaste a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, si fallaste a un vecino, hermano, tenga la suficiente humildad y diga, perdóname, fallé, lo hice mal, soy cristiano, pero no soy perfecto y reconozco que fallé. Hermano, a veces se nos ha metido un orgullo espiritual que creemos que no nos podemos equivocar y que no cometemos errores. Podemos cometer errores dentro del caminar cristiano. No quiere decir que usted se justifique en el pecado ni nada de eso. Pero si usted confiesa su pecado, prosperará y alcanzará misericordia. Delante de Dios y delante de los hombres, tenemos que ser humildes y mansos. Les dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado. Sigan hacia adelante, no se rindan y sonrían
Que el Señor nos ama. Dios les bendiga. Buenas noches.